Vamos a abrir la palabra. Hay una de las historias más conocidas de toda la Biblia, que es la historia de Jonás. Probablemente, yo creo que a más de alguno le suena, por lo menos. Eso se lo enseñan siempre a los niños, por ejemplo. Una historia muy buena, es interesante. Jonás tiene que ir a una ciudad a predicar, tiene que ir a Nínive, pero Jonás no quiere. Jonás se va lo más lejos posible. Y en junio acá, en esta congregación, estamos enseñando sobre lo que es la obediencia. Y qué mejor entonces que terminar con un ejemplo muy conocido por todos, a veces de desobediencia. O vamos a ver algo más también. Así que el domingo pasado vimos Romanos 8, 1 al 4, es decir, 4 versículos. Hoy día vamos a estudiar, vamos a enseñar 4 capítulos. Vamos a ver un libro entero, es un desafío, así que los invito a que vayamos al libro de Jonás en el Antiguo Testamento. Entonces, después de los profetas mayores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Llegamos allá a Jonás. A veces cuesta más encontrar los profetas menores, así que a veces uno tiene que ayudarse con el índice, también eso ayuda a todo. Así que, si no, también es bueno aprenderse los libros de memoria. Es un desafío aprenderse, a veces la parte más difícil son precisamente los profetas menores. Así que si ya están ahí, vamos a comenzar. Vamos a leer los primeros 3 versículos de Jonás. Yo acá estoy en la Biblia Nueva Biblia de las Américas, pero ustedes también pueden acompañarse con la versión que tengan en sus manos. Bueno, dice así: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, porque podemos leerla, podemos escudriñarla. Te pedimos, Señor, que no sea solamente un estudio, sino que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida, a mi vida, Señor, a la de todos los que estamos acá. Que usted hable, Señor, en la condición que esté, en el contexto que esté, en la situación que esté experimentando, Padre Santo, que tú hables a la vida de todos, los niños, los adultos, los mayores, todos, Padre, hombres, mujeres, todos necesitamos escuchar de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la historia entonces comienza así. Dios le pide a Jonás que vaya, que predique en Nínive. Nínive es la capital de los enemigos de Israel, que es el imperio asirio. Ahora, no voy a entrar en detalles sobre la crueldad y el morbo de cómo torturaban ellos, cómo trataban ellos a la gente, pero para que nos hagamos una idea simplemente, yo creo que la gran mayoría de los que estamos acá vimos las noticias durante esta semana y bueno, se robaron un auto, hubo una encerrona y un niño de 12 años murió de una manera horrible, un asesinato por 5 personas con motivo de este robo. Bueno, y difícilmente uno haya visto en la mañana la noticia y haya quedado así como una noticia más. ¿Qué se le va a hacer? Todo el tiempo muere gente, probablemente todos reaccionamos. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre estos 5 jóvenes delincuentes? O sinceramente, quizá ahora ya está un poquito más fría la situación, pero en el momento, cuando te enteraste de la noticia, ¿cómo fue tu reacción? Bueno, toma esa opinión sobre estos 5 y multiplícala por lo menos por 1000. Una cosa así. Y podríamos tener una idea de cómo era la opinión de Jonás sobre los habitantes de Nínive. Una idea solamente. Entonces, Dios lo manda a un lugar donde muy probablemente a Jonás lo iban a matar. No solamente que hay gente que rechaza el mensaje, hay gente que lo va a matar. Entonces lo está enviando ahí. Pero Jonás no es como Abraham, porque a Abraham le dicen que haga algo descabellado, y Abraham lo hace, y lleva a su hijo a este sacrificio, Isaac, por si no conocen la historia. Pero no, Jonás no es así.
Dios lo envía a dirección oriente y Jonás va a occidente, intentando escapar acá de la voluntad, dice, de la presencia de Dios. Entonces prefiere dejar todo atrás. Sabe que no puede quedarse siempre en Israel haciéndose el tonto. Simplemente me quedo acá en Israel. ¿Por qué? Porque sabe que va a tener que lidiar con ver todos los días la presencia de Dios. El templo está ahí. El templo está ahí. Sacrificio, sacerdotes, todo le va a recordar a Dios. Todo le va a recordar que Dios lo está llamando y que él está desobedeciendo. Quiere irse entonces a donde no haya nada que le recuerde a Dios, donde no haya sacrificios que le recuerden a Dios, donde no se guarde un día entero el sábado para el Señor, donde nadie le pregunte, oye, ¿y tú eres profeta? ¿Y cuál es el mensaje? Nadie. Lo dejen tranquilo, quiere silenciar a Dios. En este momento, Jonás está haciendo la voz de Dios. Dios le dijo a Jonás, ve y habla, tú vas a ser mi voz. ¿Y qué está haciendo Jonás? Como cuando nos conectamos a veces a videollamada y ponemos mute, silencio. Está silenciando a Dios. Yo soy la voz de Dios, pero me quedo callado. Eso estamos haciendo cuando nosotros no hablamos lo que Dios nos dice. Es un hombre valiente, es un hombre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, es un profeta. No es cualquier cosa. Jonás se presenta como un profeta. Pero en este punto no quiere hacer lo que Dios le manda. Y todos tenemos algo así como nuestro Nínive en nuestra vida. Un área donde conocemos lo que Dios nos está pidiendo, pero preferimos tirarlo para el final quizás. Yo sé que tengo que hacer esto, pero lo voy a hacer después. O creo que no va a funcionar. ¿Para qué voy a ir? Si no me toman en cuenta. Así que no lo hacemos. Ir a otro lugar quizás, y el Señor te está llamando. O cumplir alguna tarea indeseable, o hablar simplemente con alguna persona que no quieres conversar hoy día, y preferimos decir que no, hasta que Dios decide entrar nuevamente en acción, y llega y se involucra en la escena, y llegamos al versículo 4 de Jonás. Acá se introduce la palabra que yo más de alguna vez, si han estado acá y han puesto atención, yo le he mencionado. La palabra, pero, y generalmente son buenas noticias como Dios es rico en misericordia, pero Dios que es tan grande en amor, pero Dios desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estaba a punto de romperse. Es un poquito diferente a lo habitual. Bueno, los marineros tuvieron miedo, versículo 5, y cada uno clamaba a su Dios. Nos está dando una imagen de cómo eran ellos. Cada uno tenía su Dios. Y arrojaron al mar la carga, las cosas que estaban en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega, se había acostado y dormía profundamente. Entonces recuerden que Jonás quiere alejarse lo más posible de Dios, lo más posible. Entonces está teniendo este llamado, levántate Jonás, y anda. Entonces Jonás, ¿qué hace? Desciende a Jope, y desciende a un barco, y desciende a la bodega, y se va a una cama, y se mete ahí, y estando lo más abajo posible, se encierra, cierra los ojos, se hace bolita, podríamos decir, y desaparece. Él desaparece, durmiendo profundamente. Quiero apagar todo, que es algo muy común en la depresión. En la depresión, apagar todo, cerrar las cortinas, poner todo en silencio. No quiero saber nada de nadie y que nadie sepa nada de mí. Las personas afuera haciendo todo lo posible, estaba quedando la escoba afuera, pero él quiere desaparecer. Y que nadie lo apunte con el dedo, que nadie le diga nada, que nadie le pregunte nada, porque en el fondo sabe lo que le van a preguntar. Versículo 6, y esto Jonás lo sabe. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Y esto suena un poquito conocido. Levántate, invoca a tu Dios. No son palabras nuevas para Jonás. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Entonces, primero Dios le había dicho, levántate y anda a Nínive, y predica en Nínive. Y ahora el capitán del barco, que tenía su propio Dios, que quizás no sabía nada de Dios, que le decían Jehová, ¿y eso qué es?
Le dice, levántate e invoca a tu Dios. Esta persona le está diciendo eso. Y Dios está usando a este marinero que no sabe nada de Dios para decirle a Jonás, tú tienes que volver, tienes que dirigirte a Dios. Y es la idea de Dios recordando a tu vida, de una manera o de otra manera, lo que te está llamando. Que no te olvides de que Dios te ha dado una misión. Y Dios puede usar la predicación del domingo para eso, o puede usar cualquier otra cosa, cualquier otra persona, que sea. La persona quizás que está en la calle ahí, ¿en qué condición? Puede que nos diga algo. ¿Y qué vamos a hacer ante eso? No podemos estar siempre ignorando el plan de Dios para nuestra vida. Y lo que viene ahora es como que le dijeran a Jonás, oye, tú desobedeciste, pero ahora tienes una nueva oportunidad de obedecer. Versículo 7. Y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Suerte, le dicen ellos. Versículo 8. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y simplemente imagina por un segundo que es Dios preguntándote eso a ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Básicamente, ¿dónde está tu identidad? Se te olvidó quién eres, se me olvidó quién era. Y Dios necesita recordarnos, oye, tú, ¿de quién eres hijo? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Creador? ¿A qué te llamó tu Dios? Y Jonás sabe la respuesta. Jonás, en el momento de ahora, sería como una persona llena de libros, estudioso, que predica, que sirve, quizá ahora en una iglesia podría ser. Y él le respondió, yo soy hebreo y temo al Señor. Esta respuesta se la sabe de memoria, quizás cuántas veces la dijo. Yo soy hebreo y temo al Señor del cielo que hizo el mar y la tierra. Entonces yo me pregunto, ¿cómo reaccionaría la gente cuando le dijeran ahí en medio del mar, en medio de una tormenta, yo soy el Dios del mar? O sea, yo soy siervo del Dios del mar. Yo soy siervo de aquel que crea las tormentas. Entonces luego tendría que dar explicaciones de, oye, pero ¿cómo se te ocurrió escapar del Dios que creó el mar, y tú sabes que es el Dios que creó el mar, metiéndote al mar? Versículo 10. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él le respondió, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Entonces, estas personas que vivían sin conocer a Dios, ahora son un ejemplo y responden con temor a Dios, con temor al Dios que Jonás sí conocía, y muestran respeto, se someten a lo que Dios dice. Pero no solo eso, le llaman la atención a Jonás. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Quizá a una primera leída no se nota, pero es como si una persona atea que rechaza a Dios, hoy día yo, 2026, que rechaza el cristianismo, viniera y le dijera a un pastor con estudios, con experiencia, con imagen, con respeto, que predica de la grandeza del Señor, del pecado, de la ira de Dios, pero que está pecando, que en su vida lleva pecado y lo carga siempre. ¿Cómo es posible que tú, sabiendo quién es Dios, lo terrible de su juicio, que predicas eso, tengas esta otra vida? Y el asunto acá es que Jonás asume su responsabilidad. Él dice, sí, él confiesa su culpa, pero no toma el retorno, no se da la vuelta 180 grados, no dice, yo soy responsable de esto, y mi pecado los afectó a ustedes, y por tanto necesito bajarme,
necesito ir a un puerto porque me necesitan vivo. Y tengo que ir a Nínive, porque el Señor no me llamó a suicidarme a la primera, el Señor me llamó a Nínive. Necesito que me bajen de acá. Pero Él dice, prefiero estar muerto antes que volver a Nínive. Prefiero que me arrojen al mar antes que cumplir la misión que Dios me dio. Y entonces los marineros tienen que hacer algo al respecto. Y en buen chileno, lo que hacen los marineros acá es no pescarlo. Jonás le dice, arrójenme al mar. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Vamos a buscar otra solución. Somos paganos, sí. Servimos a otros dioses, sí. Pero no andamos tirando a la gente a los volcanes porque pasa esto, o al mar en este caso. Son personas. Y están teniendo un respeto ante Dios y ante la persona que sirve a este Dios. Los hombres, versículo 13, los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Y entonces hicieron ellos, acá, lo que le correspondía a Jonás. ¿Qué era lo que le correspondía a Jonás? Versículo 14. Bien, entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú has hecho como has deseado. Ahora, versículo 15, tomaron pues a Jonás después de haber orado y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Entonces estas personas le enseñan a Jonás, como que antes de lanzarlo al mar lo pastorean, le dan una clase, le enseñan sobre la misericordia, la compasión, la gracia, la paciencia. ¿Le tienen paciencia a Jonás? ¿Le tienen amor? ¿Se preocupan por él? ¿Reman con afán buscando salir de ahí? Hicieron todo lo posible para que Jonás no tuviera que ser lanzado al mar. Y antes de cualquier cosa, además de eso, se pusieron a orar y invocaron a Dios. Lo que tenía que hacer Jonás. Nos dieron una clase sobre lo que es la soberanía. Dios tiene el control de todo. Eso es la soberanía. Que Dios tiene el poder para generar tormentas y para calmar tormentas. Y reconocen que Dios hace como Él desea. Y que nadie puede oponerse a la voluntad de Dios. A eso se refiere este término, soberanía. Y finalmente aceptan la soberanía de Dios. Y cuando lo lanzan al mar, ocurre algo en lo más profundo de sus corazones. Claro, el mar se calma. Cesó en su furia, dice el texto. Pero ellos, ocurre algo más grande todavía. Ellos son transformados de personas que le tienen miedo a la tormenta, que temen a la tormenta, a personas que le temen a Dios, al Dios verdadero. Y se comprometen ante Dios y parece que los otros dioses que tenían no servían para nada. Y parece que se fueron al mar con Jonás también. Ahora solamente tienen a Dios, al Señor, al único, no existen los demás. Y cuando esas personas cuenten cómo conocieron a Dios, van a mencionar quizás que la persona que se lo reveló, la persona que Dios usó para mostrarles quién era Dios, era un hombre que se llamaba Jonás. La labor de un evangelista. Y Jonás hace la labor de un evangelista. Llevar a los perdidos a Dios. Lo que tenemos que hacer nosotros hoy día. Que las personas dejen los caminos de perdición y conozcan al Dios de misericordia. Aunque Jonás no quería. ¿Qué es esto? Es un 7 para Dios, un 7 para Dios completamente, un 1 para Jonás. Y Dios hizo su voluntad. A pesar de Jonás. No gracias a Jonás. A pesar de Jonás. Que ahora se está ahogando, de hecho. Versículo 17 del capítulo 1 todavía. Y el Señor dispuso una salvación. Un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En otras palabras, Dios lo salvó de morir ahogado, de morir destrozado por el mar. No era que simplemente lo tiraron en un mar tranquilito. Lo iba a destrozar esta tormenta, lo iba a partir. Otro 7 para Dios. Capítulo 2, versículo 1. Entonces Jonás oró al Señor su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, ¿lo leemos juntos? En mi angustia clamé al Señor,
Y él me respondió: desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Hasta acá. Hay que recordar una cosa: el protagonista de esta historia es Dios, es el Señor. Y en la oración se nota. La historia de Jonás menciona muy poco lo del pez. Uno dice la historia de Jonás y el pez, y ese pez gigante, que a veces lo dibujamos como una ballena, no sé. Pero la idea acá es Dios tratando con Jonás en la voluntad de Dios, haciendo su voluntad de todas formas, aunque Jonás esté mal. Pero Dios quiere tratar con el corazón de Jonás. Miren, saltemos al versículo 4, ahí en el capítulo 2. Entonces dije: he sido expulsado. ¿Lo entendió todo? Está empezando a entender. He sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo, de donde estaba yéndose. De alguna manera Jonás está diciendo: quiero volver a casa, al templo. El templo estaba en Jerusalén. Sobre todo la idea de mencionar el templo como la presencia de Dios. Quiero sentir a Dios nuevamente. No quiero estar escondiéndome más, pero tenía que pasar todo esto. Versículo 5. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas me enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor. Y esto es íntimo. Dios mío, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Ahora recién. Todo lo demás era de memoria. Ahora sí, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Aunque no estaba en Jerusalén, mi oración llegó a tu presencia. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo, y acá cambia, de la angustia, del enojo, yo con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Y esto yo lo destaco, en negrita, con destacador, como sea. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Entonces, el Señor dio orden al pez, y este vomitó a Jonás en tierra firme. Y en el versículo 9, si podemos volver ahí, lo que prometí, esto es clave, lo que prometí pagaré. Jonás entonces ahora quiere cumplir lo que le corresponde. Va a ser obediente y comienza a darnos una luz de por qué Jonás no quiere obedecer. ¿Por qué no quiere ir a Nínive? Porque puede y sabe que si Dios lo está mandando allá es porque va a haber salvación. Va a haber salvación. La salvación no es para los que elige Jonás. Yo quiero que los que sean salvos sean los más lindos, dice él. La salvación es para los que el Señor quiere. Y si el Señor quiere la salvación de estos, acuérdate, los 5 asesinos, multiplícalo por 1000. Si el Señor quiere la salvación de estos, Él lo puede hacer. Jonás no puede hacer nada más que ir a lo que el Señor lo llamó. Entonces el Señor manda a este gran pez que lo vomite, dándonos este paralelo tan hermoso que está en Mateo 12:40, cuando dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez o del monstruo marino, podríamos ver ahí, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches, hablando de Jesús en la tumba, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, la tumba. Anunciando acá uno de los pilares más grandes, más importantes de la fe, la resurrección de Jesús al tercer día, que es la señal de victoria, de que Él venció el pecado, venció la muerte, dándonos a nosotros ahora esta declaración de que si estamos con Cristo, ni la muerte nos puede separar de Él, viviremos para siempre. Él resucitó, nosotros viviremos con Él. Es una vida que vencerá la muerte. Pero en este punto, quiero que continuemos con la historia de Jonás. Y el asunto es que de acá en adelante va a pasar algo muy interesante. Jonás recibe una nueva oportunidad. Y como que toda la historia se repite de nuevo. Pero algo cambió acá. Esta vez Jonás obedece. Miren, Jonás capítulo 3, versículo 1. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive
la gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Hasta ahí. Fallaste, te equivocaste, pero hay una nueva oportunidad que Dios te está dando. Pedro, negaste 3 veces a Jesús. Apacienta mis corderos. Una nueva oportunidad. Abraham, volviste a negar a tu esposa nuevamente, pero yo haré de ti una gran nación. Aún así, a pesar de todo. David, te convertiste en un asesino, en un adúltero, pero aún así te permitiré la bendición de seguir y ser este salmista, este hombre que alabe al Señor, ser el salmista más importante que tenemos, hacer esta música. Cada uno de nosotros fallamos incontables veces, pero estamos acá hoy. Y hoy, acá, en este lugar, podemos escuchar la palabra de Dios hablando a tu vida, ese llamado. Haz la voluntad del Señor. Acuérdate de la voluntad que el Señor dio para tu vida. ¿La olvidaste acaso? ¿Cuál es la voluntad del Señor para tu vida? Acuérdate de ese llamado del Señor y obedece a Dios. Y así como se repite el llamado de Dios para Jonás, como en el capítulo 1, ahí estaba con los marineros, ahora está con los habitantes de Nínive. A ver, ¿qué van a hacer los habitantes de Nínive? ¿Van a hacer algo parecido a estos hombres en el mar que invocaron al Señor? Capítulo 3, versículo 3. Y Jonás se levantó y fue a Nínive. Voy a leer harto acá. Conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Era harta la pega que tenía Jonás. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y proclamaba, comenzó a hacerlo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces, estos no son los marineros, los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y nota que no parte por el rey, parte por los habitantes. Que el rey nos dijo que teníamos que hacer esto. Parte por los habitantes. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, versículo 6, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, y mandó proclamar, eso es humillación, arrepentimiento, y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey, ahora sí, y de sus grandes, ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja, pruebe cosa alguna. No piensen en comer ahora. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza. Y vuélvase cada uno, arrepentimiento, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Esto no es lo decreto, va a ser así. Dice, ¿quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Bueno, versículo 10. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios, se arrepintió del mal camino que había dicho que les haría y no lo hizo. Y acá se podría enseñar mucho. Dios sabe todo esto. Dios sabe lo que va a pasar. Es probablemente esto la predicación más exitosa del mundo, el avivamiento más grande que ocurrió, que no partió desde una iglesia, no partió desde una sinagoga, un lugar cerrado, partió desde las calles. No estaba el templo de Jerusalén ahí para nada, y aún así Dios quiso obrar en estas personas, Dios quiso llevar a la salvación, y Jonás predica. Quizás no con mucha ternura, quizás no con muchas ganas, quizás no con tanta elocuencia, quizás sin una introducción llamativa, contándote una historia y paseándose, quizás sin ilustraciones interesantes, sin chistes, pero una cosa tenía el respaldo de Dios, tenía el llamado de Dios, el poder de Dios, y solamente eso necesitaba, nada más. En 40 días, Nínive será arrasada. Este es Dios. Este es el juicio por sus pecados, y caerá sobre ustedes. Y el Señor los mueve a
¿Para acá? No, para acá. Arrepentimiento. Vuelta de 180 grados. Ten compasión de este pueblo pecador. Quizás tú nos perdones. Y el resto es la salvación. Sí, Dios sí quiere. Por eso envió a Jonás. Y eso es gloria a Dios. Y esto es gozo. Es como, imagínate la fiesta en el cielo. Tantas personas siendo salvadas. Algo que nunca antes se había visto. Quizás nunca más se vuelva a ver. Entonces, Nínive se está volviendo acá a Dios. Y esto sí que se sale de todos los libretos. Rompe todos los esquemas. Pero Dios puede hacerlo. No hay cosa imposible para Dios. Y entonces simplemente gloria a Dios. Y entonces Jonás observa todo esto y sus emociones se desbordan. Y miren lo que dice acá en el capítulo 4, versículo 1. Pero esto desagradó. Esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor. Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira. Salmo 145, lo habíamos visto antes. Lento para la ira, rico en misericordia, y que te arrepientes del mal. Esto lo sabían desde Éxodo, estas mismas palabras. Y ahora, sí, acuérdate que Jonás estudiaba. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Y entonces acá ocurre algo raro. Mi pregunta es, ¿qué es la obediencia? Porque Jonás está obedeciendo. ¿Podemos ser obedientes a Dios y estar terminando nuestra labor con un desagrado tan grande? O sea, creo que por supuesto. Pero entonces es una obediencia incompleta, es una obediencia manchada, una obediencia superficial, una obediencia que no te llena, que te desgasta. Estás sirviendo al Señor, pero estás vacío, estás como muerto, porque no hay amor de por medio, no hay gracia. Amo al Señor, sí, pero no amo a mi prójimo. Amo al Señor, pero no amo a los que Él ama. Puedo decir, sí, amo al Señor, pero me desagrada su voluntad. ¿Cómo salvó a estos? Entonces, algo definitivamente acá está fallando. Y a mí me recuerda al rey Amasías, que probablemente no les suena a muchos, no es de los reyes más conocidos, pero en 2 de Crónicas 25, 2, es un rey que dice que hizo la voluntad de Dios, hizo lo bueno, Amasías hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. ¿Sí? No sé, David, si me ayudas con la Reina Valera 60, con ese mismo versículo solamente. Bien, esperemos acá. Porque dice acá que lo hizo él, Amasías, lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Estaba manchado, no estaba bien. Eso es lo que estaba pasando acá. A mí me recuerda también la historia del hijo pródigo. Está el hijo que se va con la plata de la herencia. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo quizás? Probablemente algunos. Bueno, te hago un resumen. Está el hijo que se va con la plata de la herencia del papá y se aleja lo más posible, cual Jonás, de la casa de su padre. El hijo desobediente. Este es el malo. Es como Jonás. Pero luego vuelve y su padre lo recibe, lo ama, le hace una fiesta. Pero está el otro hijo, porque tenía un hermano, está el otro hijo que observa la alegría de su padre y ve que este era el hijo obediente, este es el hijo bueno, pero cuando se entera de que su hermano está en casa y que su padre está haciendo una fiesta tremenda para recibirlo y que están todos felices, él se disgusta, se enoja, porque su hermano estaba vivo, porque estaba feliz. Que este tipo merece un castigo. Y se enoja en gran manera. Igual que Jonás. Está siendo obediente,
pero en su corazón hay resentimiento, hay amargura y disgusto, hay juicio, no misericordia, y deseo que le vaya mal. En Jonás vemos a los dos hijos, al que se va y al que se queda, a los dos. Y es tan fácil caer en cosas como esas, o sea, que caiga juicio sobre este que me hizo daño, ojalá que aprenda de alguna forma, que le duela. Que caiga fuego del cielo sobre estos. Que su vida no prospere, que no le vaya bien en su negocio, lo que sea. Que les vaya mal. Voy a predicar, voy a servir, pero en el fondo sé que no va a funcionar. Sé que este grupo con el que me toca trabajar, no sé, no me va a escuchar nunca. Sé que no van a aprender porque son... ¿Para qué evangelizar si la gente no quiere escuchar? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué servir si no lo valoran? Y un montón de expresiones, pensamientos así. Y creo que podríamos seguir hablando más y más. Puedo ser obediente al Señor, estar acá hoy día, pero sin ganas, sin querer, sin amor de por medio, con un corazón sin amor, con un corazón sin fe, sin ganas, sin nada, vacío. Es muy fácil ser el primer Jonás. Afuera de acá está lleno de esos primeros Jonases, esos que se van. Es muy fácil ser ese y ahora decir, ahora voy a ser obediente. Amén, gloria a Dios por eso, bien. Cambiar tu vida entonces y te transformas en el segundo Jonás. Y te quedaste ahí. Te quedaste ahí. Ese que cumple su tarea, pero que luego se sienta con su conciencia tranquila de que cumplió. Oye, si soy obediente, yo soy obediente, no me digan nada, cumplo con todas mis cosas, ofrendo, canto fuerte, predico incluso, salgo, entrego tratados, lo que sea. Nadie me puede decir nunca que no soy obediente, yo cumplo. Nota, una ciudad entera se convirtió por la predicación de Jonás. Es tremendo, o sea, hazte esa. ¿Cuántas veces se convirtieron por tu predicación tantos miles como pudo hacerlo Jonás? Y podríamos terminar de leer Jonás. Lo vamos a dejar hasta acá solamente. Pero quiero que nos quedemos con las ganas de saber cómo sería leer un capítulo 5. Jonás tiene 4 capítulos. Termina el capítulo 4. Dios está dialogando, Jonás se queda como así, no sé, y no se cuenta que más viene, no se cuenta. Ya Jonás tiene a Dios, está con Dios a su lado, tiene conocimiento, tiene obediencia, pero a Jonás le falta. Hay una vida entera que sigue. No es que terminó la historia de Jonás y vivieron felices para siempre. No le falta mucho. Y creo que de alguna forma todos podemos seguir, cada uno acá, completando el libro de Jonás con nuestras vidas. Muchas veces se hace eso con el libro de Hechos, que tiene 28 capítulos, pero decimos, ahora nosotros somos Hechos 29. Bueno, la vida de cada uno también puede reflejar cómo sería Jonás 5. ¿Cómo es Jonás 5 en tu vida? ¿Cómo va a ser Jonás 5 en tu vida? Porque ahora Jonás ya no está en el vientre del pez. Pero hay una tarea acá. Jonás tiene que volver al vientre del pez. En sentido metafórico. No puede volver. Es como Nicodemo. ¿Cómo voy a volver al vientre de mi madre? Jonás ya no puede volver al vientre del pez. Pero dejó algo ahí. Algo se le quedó en el vientre del pez. Y tiene que recuperarlo. Y ahí está el mejor Jonás que podemos encontrar. El mejor Jonás no es ni el del capítulo 1, ni el del capítulo 3, ni del capítulo 4. Ninguno de esos. El mejor Jonás es el capítulo 2. Y tenemos que volver ahí. No necesitamos siempre a esa tormenta. No necesitamos siempre estar en el vientre del pez, que nos pase algo malo para que entendamos. Pero necesitamos volver a esa oración de total reconocimiento de quién es Dios, cómo es Dios. Y desde esa oscuridad, desde ese momento terrible, con esa actitud quizás, pero ahora estando bien, estando tranquilo, estamos acá en un lugar tranquilo, no estamos en una tormenta, pero podemos volver a Jonás 2 y hacer esa oración.
¿quiénes somos nosotros delante de Dios? Este es el Dios que nos rescató de lo más profundo. Y Él es el Dios que nos está sosteniendo hoy día. Y que nuevamente necesitamos de Él todos los días. Vuelve a esa oración de Jonás capítulo 2. Y creo que Jonás 5 sería eso. Jonás volviendo a esa oración. Ora como cuando estabas en el pez. Ora así. Pero la verdad es que no necesitas al pez. Dios está al lado tuyo ahora. Por los méritos de Cristo, puedes llegar y acercarte. No necesitas nada más. Puedes llegar y acercarte a Dios y orar ante Él. Está al lado tuyo, hasta el fin del mundo, en todo lugar. Desde lo más profundo del mar hasta el lugar más alejado de acá, Dios puede estar contigo. Así que en esa actitud y buscando nuevamente construir nuestra morada, quizás ahí, en Jonás capítulo 2, y en esa oración de total dependencia, oremos a Dios. ¿Me acompañan orando?